Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva sesión del seminario de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Luis Enrique Zucca, que nos va a hablar acerca de Beyond Predictions, Causal Models in Artificial Intelligence. Hablando un poco de la semblanza del doctor Enrique, es investigador titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, desde el año 2006. Antes se desempeñó como investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y profesor en el Tecnológico de Monterrey. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y obtuvo la maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford y el doctorado en computación por el Imperial College en Londres. Pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación para dar esta plática y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el CIMAT nuevamente. Ya tenía tiempo de no venir por acá. Y les voy a explicar un poco sobre estos modelos causales. Primero un poco de las bases y después algo del trabajo que hemos estado haciendo nosotros en INAOE en esta área. Pero bueno, antes quería, por si no lo conocen, hablar muy brevemente del INAOE, que es un centro hermano aquí de CIMAT, también dependiente de CONACYT. Estamos en Tonantzintla, que es ya prácticamente un suburbio de Puebla. Y bueno, es conocido el INAOE por esta gran antena, que es el Gran Telescopio Milimétrico. Es una antena de 50 metros. Que es el más grande de su tipo en el mundo y participó con muchos otros telescopios cuando se hizo esto de la primera foto del horizonte de Ventes de un hoyo negro, si recuerdan, hace algunos pocos años. Fue un centro que fue fundado por Guillermo Ama en 1971, como si es uno de los centros de CONACYT. El campus principal está en Tonantzintla. Se tiene también un telescopio en Cananea, Sonora, y el GTM en la volcán de Sierra Negra. Tenemos 4 áreas: física óptica, electrónica y ciencias computacionales, y actualmente aproximadamente 170 investigadores y 450 estudiantes de posgrado. Y hablando un poquito más de ciencias computacionales, donde yo estoy, tenemos varias áreas de investigación que están aquí listadas. Yo trabajo principalmente en el área de robótica y también en el área de aprendizaje. Y tenemos maestrías y doctorados en ciencias computacionales, también más recientemente en ciencias de tecnología biomédica y una maestría en ciberseguridad. Es un poquito rápidamente sobre el INAOE. Y ahora sí, ya entrando en materia, es un poco el contenido de la plática y voy a empezar con una breve introducción, un poco de motivación. Entonces, bueno, creo que prácticamente todos sabemos que ha habido una explosión actualmente de aplicaciones de la inteligencia artificial, que son principalmente sistemas que aprenden de datos y pueden enfocarse a muchas áreas de aplicación, reconocimiento de imágenes, cuestiones de biovigilancia, juegos, aplicaciones médicas, asistentes inteligentes, etc. Hay una explosión de estas aplicaciones de IA y en realidad se basan en su mayoría en sistemas que predicen en un sentido general, ¿no? Entonces, predicen el objeto en la imagen, predicen las ventas futuras, detectan detecciones fraudulentas, hacen producción automática. Incluso los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, pues esencialmente la base que a lo que hacen es predecir la siguiente palabra en un texto. Entonces, en su esencia, prácticamente todos estos sistemas lo que hacen es
aprenden de datos un modelo y dado una entrada pueden como predecir la salida o estimar la salida. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos ir más allá de predicciones, ¿no? Necesitamos una representación más rica. Y una alternativa, no que es la única, pero una alternativa es usar modelos causales. Porque estos pueden razonar sobre otro tipo de aspectos que estos sistemas predictivos no lo pueden hacer tan fácilmente, ¿no? Razonar sobre el efecto de acciones o intervenciones. Por ejemplo, la vacuna va a reducir el riesgo de morir. Pueden imaginar el resultado de escenarios alternativos. Él tuvo una embolia, lo hubiera tenido si hubiera hecho más ejercicio. También pueden ayudar a tener explicaciones de los resultados y las decisiones. El sistema te dice, bueno, de acuerdo a esta imagen, pienso que la persona tiene cáncer, pero puedes decir por qué, qué es lo que ves en la imagen que te hace pensar que tiene cáncer. Entonces, en general, con los sistemas actuales no se puede hacer esto. Y es algo que se hace posible utilizando modelos causales. Entonces, estos modelos, pues, tienen varias ventajas. Primero, que tienden a ser más genéricos, o sea, se pueden aplicar en diferentes situaciones, contextos. Como decía, pueden predecir el efecto de intervenciones y pueden imaginar escenarios futuros, lo que se llama contrafactuales. Entonces vamos a ver un poquito más sobre qué son estos modelos y cómo podemos hacer predicciones y contrafactuales. Es la siguiente parte, ¿no? Entonces, hay diferentes clases de modelos causales. Yo me voy a enfocar a un tipo, que son estos modelos gráficos causales. Entonces, y en particular estos modelos de red bayesianos causales, que son, podemos verlos como una extensión, digamos, de las redes bayesianas, si alguien conoce redes bayesianas, pero con la limitación de que todas las relaciones presentes en el grafo deben de representar relaciones causales. Si hay un arco de A a B, quiere decir que hay algún mecanismo físico que hace que el valor de B sea afectado por el valor de A. Esto lo podemos pensar en términos de intervenciones, ¿no? Entonces, si yo de alguna manera cambio el valor de A, eso va a inducir un cambio en el valor de B. Y eso implica que hay una relación causal. Si, por ejemplo, abro el aspersor, eso va a hacer que se moje el pasto. Hay una relación de causa-efecto. A diferencia de las redes bayesianas, que lo que representan son dependencias e independencias estadísticas. Pero seguramente, como ustedes todos saben, correlación no implica causalidad. O sea, aquí queremos ir más allá de correlaciones, queremos realmente representar relaciones causales. Y bueno, para ilustrar un poco lo que viene, voy a hacer este ejemplo muy sencillo, hipotético, en que decimos que estar o no consciente de la salud causa que haga o no ejercicio, también que lleve o no una dieta saludable. Falta de ejercicio y una dieta no saludable pueden causar sobrepeso, y el sobrepeso puede causar una enfermedad vascular cerebral o un stroke. Es nomás para un poco para ilustrar lo que viene, un ejemplo muy sencillo de lo que podría ser un modelo causal en un dominio médico. Y un poquito lo que decía, ¿no? O sea, que es diferente los modelos estadísticos que representan asociaciones o correlaciones contra los modelos causales que presentan relaciones de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, estarían dos ejemplos muy sencillos de dos redes bayesianas,
y desde el punto de vista estadístico representan lo mismo, que A y C son independientes dado B. Eso representarían si las vemos como redes bayesianas. Pero si lo vemos como redes causales, pues son muy diferentes, ¿no? Una me dice que A causa B y B causa C, y otra me dice lo inverso, C causa B y B causa A. Entonces, las representaciones estadísticas de asociaciones o de correlaciones o de independencias condicionales no son necesariamente lo mismo que representaciones causales. Entonces, un poquito más formalmente, ¿qué es una red bayesiana causal? Pues es un grafo acíclico dirigido sobre un conjunto de variables que es compatible con las distribuciones resultantes de intervenciones. Entonces, la idea es que este modelo pueda modelar qué pasa si hago una intervención en alguna variable, cuál es el efecto en las demás variables. Y estas son las propiedades básicas, ¿no? La propiedad conjunta es compatible en Markov con el grafo. Es decir, que la propiedad conjunta es equivalente al producto de cada variable dado sus padres. En ese sentido es similar a las redes bayesianas. La segunda propiedad es que cuando intervengo una variable, entonces la probabilidad de esa variable se hace 1 para el valor que es consistente con esa intervención, y la probabilidad de las demás variables va a tener una probabilidad consistente con la intervención. Como vamos a ver, la diferencia aquí con la red bayesiana es que cuando hubo una intervención, modifico el modelo, y es un modelo diferente al modelo original. Entonces lo que vamos a ver un poquito ahora, digamos, es una explicación muy breve de esta representación de estos modelos gráficos causales. Vamos a ver ahora, dado que tengo un modelo de este tipo, cómo podría hacer razonamiento sobre ese modelo. Entonces, pues quiero contestar estas preguntas causales a partir del modelo. Y hay básicamente dos tipos de preguntas causales: predicciones y contrafactuales. Y esto es la parte más importante, ¿no? Y cuando hago una intervención modifico el modelo. Entonces razonar acerca de intervenciones es diferente a razonar acerca de observaciones. Entonces, aquí estoy viendo qué pasa si yo hago una acción sobre una variable, que es diferente a si pasivamente observo que la variable toma un valor. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que ilustra esto claramente. Entonces, para hacer el cálculo de probabilidades, pues es esencialmente lo mismo que en redes bayesianas, es decir, estimo la probabilidad de la variable hipótesis, que puede ser cualquier variable dada la evidencia, y existen varios algoritmos para hacer esto, como el del Junction Tree. No voy a entrar aquí en más detalles, si hay preguntas podemos hablar un poco más. La diferencia es que cuando intervengo, cambio y modifico el modelo. Entonces voy a hacer inferencia como en redes bayesianas, pero sobre un modelo modificado. Entonces vamos a ver cómo hago predicciones. Entonces voy a calcular la probabilidad de ciertas variables dada una intervención. Entonces, para diferenciar observación de intervención hay una notación diferente aquí. En lugar de decir probabilidad de XC dado XC, dado probabilidad de XC dado DU XC igual a XC. Es decir, no estoy observando, estoy interviniendo. Se usa una diferente notación aquí en estas probabilidades condicionales. Y esto es esencialmente a grandes rasgos el procedimiento. Voy a eliminar todos los arcos en el grafo que llegan al nodo o los nodos que estoy interviniendo. Por eso se modifica el grafo. Porque si intervengo una variable,
pues ya las otras variables no la afectan. Yo la estoy manipulando directamente. Una vez que modifico el grafo, fijo el valor de la variable al valor al que estoy interviniendo y ya calculo la distribución resultante sobre este modelo modificado. Gráficamente sería así, ¿no? Digamos, quiero ver el efecto de una dieta no saludable sobre, por ejemplo, la probabilidad de embolia. Entonces, lo que hago es quito el arco que llega a esta variable, le fijo un valor y ya sobre este modelo modificado hago el cálculo de probabilidad. Ahora, vamos a ver contrafactuales, ¿no? Esto es algo para mí muy interesante porque es algo muy humano, es como imaginarse el resultado que hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Entonces es imaginación lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, una persona sufrió una embolia, lo hubiera sufrido si hubiera hecho más ejercicio. Y bueno, es parecido el procedimiento. Primero tenemos que hacer esta abducción, o sea, modificar el modelo en base a la nueva evidencia. Entonces decir, bueno, voy a suponer que la persona todavía no sufre el stroke. Después intervengo el modelo, haciendo la modificación también, eliminando los padres de la variable que voy a intervenir, y sobre el modelo modificado voy a hacer el cálculo de probabilidades. Entonces, regresando al ejemplo, voy a decir, bueno, pues no sé si la persona, voy a asumir que no sé que la persona sufrió el stroke, voy a eliminar el arco que va al nodo de falta de ejercicio y lo voy a hacer falso y voy a ver si hubiera tenido el stroke, si hubiera hecho más ejercicio. Entonces, a eso a grandes rasgos es la forma en que podemos hacer predicciones o contrafactuales. Y tengo aquí un ejemplo que ilustra claramente la diferencia entre observar contra intervenir. Supongamos que tenemos este pequeño modelo en que tenemos una nueva droga, por ejemplo, queremos ver el efecto en la sobrevivencia, digamos, de a lo mejor pacientes con cáncer, y esto también depende de la etapa que tenga el cáncer. Entonces, aquí tengo un ejemplo con una herramienta que hace este cálculo de probabilidades. Entonces aquí tengo mi modelo con las probabilidades iniciales de cada variable y voy a suponer que hago verdadera la administración de esta droga, y si veo el efecto en sobrevivimiento, a veces tal vez no se acaba de ver muy bien, pero me dice que el 43% de probabilidad de que sobreviva y 56% de que no, de que se muera. Parece que la droga es pues dañina, no sirve. No sé si identifiquen cuál es el error aquí que estoy haciendo. Esto es como observar que alguien tomó la droga, pero no como intervenir, porque si intervengo tengo que eliminar este arco que va a la variable que estoy interviniendo. Y esto hace que este como cofactor modifique la probabilidad, que es la etapa. Entonces, si modifico el modelo y hago ahora, quito esta liga y hago verdadero tomar la droga, cambia ahora tiene un 54% de recuperación y 46% de muerte. Entonces, observar es diferente de intervenir. Tengo diferentes resultados. Esa es la parte crítica aquí. Y eso es porque tengo este cofactor que tiene que ver con la etapa, ¿no? Y bueno, aquí si digo que la etapa es temprana,
pues sí, obviamente la probabilidad de sobrevivir es mucho mayor, es 90%, y si la etapa pues, es avanzada, pues sí tiene menos, tiene 30%. Pero en promedio sí es beneficiosa. Sin embargo, si no elimino este arco, me dice que no es beneficioso. Entonces esto es un ejemplo sencillo de por qué es diferente cuando observo algo a cuando intervengo, cuando aplico una acción. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora tal vez a la parte al menos para mí más interesante, que es cómo puedo aprender estos modelos. Puedo aprender estos modelos de datos, y eso es un área que se llama ahora descubrimiento causal. Entonces, en teoría, para aprender modelos causales, necesito hacer experimentos, intervenciones. Eso es un ejemplo reciente de lo que se hizo con las vacunas del COVID. Hicieron muchos experimentos para ver si realmente la vacuna ayudaba o no, para ver si la vacuna causa disminuir la probabilidad de muerte. Pero pues esto es muy costoso, puede a veces no ser ético. Un ejemplo histórico muy famoso fue cuando se cuestionaba esto si fumar causaba cáncer, y las compañías calderas decían, no, es un gen, toda una controversia, pero pues no se puede hacer un experimento y decir, vamos a obligar a un número de personas a fumar y otras no, y a ver si se mueren, no lo puedes hacer, no es ético. Entonces, pero tenemos un montón de datos observacionales. Entonces la pregunta es, ¿puedo aprender modelos causales de datos observacionales sin tener que hacer estos experimentos? Son muy costosos o pueden ser no éticos. Y bueno, como saber, no está fácil, no está tan directo. Y para ilustrar esto, un pequeño ejemplo. Es algo que salió incluso en algún periódico hace unos años, que tenían el consumo per cápita de chocolate anual y el número de premios Nobel de diferentes países, ¿no? Y dice, bueno, pues parece que hay que comer mucho chocolate, ¿no? Y entonces podría uno pensar en este modelo causal, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que hay lo que se llama una variable latente o un cofactor que produce esta correlación entre estas dos variables, que puede ser, por ejemplo, el nivel de ingreso de los países, ¿no? Países de mayor ingreso económico per cápita consumen más chocolate y tienen más premios Nobel. Y ese es uno de los problemas para mí comunes ahora, incluso vemos en las redes sociales noticias, ¿no? De que encuentran estas correlaciones entre cosas, no, si comes esto vas a adelgazar, vas a vivir más años. Y pues muchas pueden ser correlaciones de este tipo, ¿no? No necesariamente relaciones causales. Entonces, pues, el tratar de aprender modelos causales sin intervenciones, pues es un reto, ¿no? Si vemos una correlación entre dos variables, pues no podemos determinar sin información adicional cuál es la causa y cuál es el efecto, o puede haber otra tercera variable que es una causa común latente, como el ejemplo que veía. Y en realidad lo que pasa es que a partir de datos observacionales no podemos obtener un modelo causal único. Obtenemos lo que se llama una clase de equivalencia de Markov. Es decir, un conjunto de modelos que son estadísticamente equivalentes, pero causalmente son diferentes. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, estas tres variables, estos tres modelos representan la misma relación estadística, es decir, X y Z son independientes dado Y. Eso sería, si encuentro a partir de los datos que X y Z son independientes dado Y, pues
no sé cuál es el bueno de estos tres modelos. Tengo esta clase de equivalencia de Markov. Si X y Z no son independientes dado Y, tendría un modelo único, ¿no? Digamos, tendría suerte, ¿no? Pero en general voy a obtener un conjunto de modelos equivalentes a partir de datos. O sea, modelos que son equivalentes en términos de relaciones de dependencia e independencia, en términos estadísticos, pero diferentes en términos causales. Y esto complica aprender un modelo causal único a partir de datos observacionales. Entonces, lo que obtenemos es esta clase de equivalencia de Markov, que se puede representar con esto que se llaman plazos cíclicos dirigidos parcialmente completos, o estos CP-DAGs, que básicamente tienen las mismas adyacencias en toda la clase de equivalencia de Markov, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Estos CP-DAGs son grafos mixtos, digamos, en que tienen ejes, algunos arcos dirigidos, que representan relaciones causales conocidas, y otros arcos no dirigidos, que representan relaciones en que no está seguro, hay una dependencia entre estas dos variables, pero no estoy seguro en qué dirección. Y este sería un ejemplo, ¿no?, de estos CP-DAGs, donde tenemos que tiene estos dos arcos no dirigidos, entonces esto es equivalente a estos cuatro posibles modelos causales. Entonces, si aprendo de datos observacionales, en general voy a obtener un modelo de este tipo, ¿no?, un modelo parcial. Ahora, hay una serie de suposiciones comunes, se ha estado trabajando en tratar de descubrir estos modelos. Una es que estas primeras dos son cosas relativamente sencillas, ¿no?, que es que cumpla la condición de Markov el modelo, que sea esto que se llama faithful, que no haya independencias como accidentales. Entonces realmente no son muy problemáticas. La fuerte es la tercera, ¿no?, que no tenga variables no observadas que sean cofactores de dos o más variables. Entonces, esta es una excepción fuerte porque pues, no puedo garantizar muchas veces que no haya cofactores que no estoy considerando. Y bueno, pues se han desarrollado una serie de algoritmos, no voy a entrar en muchos de ellos, voy a ver algunos ejemplos, pero básicamente los podemos clasificar en estas tres dimensiones. Asumen esta suficiente causal, pero hay algunos algoritmos incluso que pueden considerar que puede haber estos cofactores no medidos y tratan de descubrir estos cofactores. Hay algoritmos enfocados a variables continuas, normalmente modelos gaussianos lineales o variables discretas, y hay algoritmos que se basan en pruebas de dependencia o en búsquedas sobre posibles estructuras, no basados en score. Entonces, bueno, es un poquito la introducción general. Ahora voy a empezar a hablar un poco de algunos de los trabajos que hemos hecho nosotros en nuestro grupo. Y uno de los trabajos es, bueno, tenemos estos algoritmos que a partir de datos y ciertas suposiciones pueden obtener un modelo parcial. Y tengo una serie de modelos potenciales. ¿Cómo podría tratar de escoger cuál es el bueno? ¿Habría alguna forma de tratar de determinar, o al menos alguna heurística para tratar de determinar cuál de estos es probablemente el modelo correcto? Y esto, hicimos un algoritmo que estaba basado en la idea de estos efectos causales. Entonces, digamos que tuviera yo este modelo, lluvia, o sea, si llueve, pues esto causa que si está lloviendo, pues no voy a prender el aspersor, y si prendo el aspersor se va a mojar la calle, ¿no? Entonces, si yo intervengo el aspersor, pues eso va a hacer que la calle se moje y se elimina este arco, que va a ser padre de aspersor.
Pero si intervengo de alguna otra manera, yo mojo la calle, eso no va a afectar. Entonces, si yo tengo duda de la dirección de este arco, lo que puedo hacer es intervenir esta variable y ver qué pasa sobre esta, y luego intervenir esta y ver qué pasa sobre esta. Y en principio, donde vea un mayor efecto causal, es la dirección correcta del enlace. Esa es como la idea. Esto es un poco heurístico porque no voy a intervenir en el mundo real, digamos, voy a intervenir en mi modelo. Voy a como simular esto en el modelo que tengo parcial. Entonces, como tengo un modelo parcial, hay muchos modelos potenciales. Entonces voy a calcular los efectos causales, pero como tengo varios modelos, obtengo diferentes efectos causales. Entonces voy a obtener un intervalo de efectos causales. Entonces, si en una dirección obtengo este intervalo y en otra dirección obtengo este intervalo. Entonces comparo intervalos y veo que intervalo es mayor, da un mayor efecto causal y en base a eso voy a determinar la dirección del arco. Y esto nos lleva a este algoritmo que le llamamos SLICE, que parte de un modelo parcial que obtuvimos de datos. Se evalúa los arcos que están no dirigidos o con doble dirección, es lo mismo. Calculamos estos intervalos de efectos causales, vemos para cuál de ellos la diferencia es mayor, y entonces fijamos ese arco, y esto iteramos, volvemos a hacerlo, y esto iterativamente hasta que logremos dirigir todos los enlaces, y obtenemos un modelo único. No hay una garantía de que sea el modelo correcto, pero bueno, en algunas pruebas, como vamos a ver, pues tiende a dar buenos resultados. Entonces aquí hicimos unas pruebas primero con modelos sintéticos y hay varios escenarios. Entonces, el escenario más fácil para nuestro algoritmo es que hay errores gaussianos con varianzas iguales, porque son como las suposiciones de nuestro algoritmo. Y ahí le va súper bien. Este eje muestra lo que se llama la distancia de Hamming, es decir, la distancia del grafo correcto al grafo aprendido. Entonces, ¿cuántas modificaciones tengo que hacer? Agregar, invertir arcos para llegar de un grafo a otro. Entonces, mientras más bajo es mejor. Si tengo 0 es que son iguales. Y esto lo comparamos con otros par de algoritmos de la literatura que tratan de hacer lo mismo. Este es un caso un poquito en el que este algoritmo asume que los errores no son gaussianos, y pues sí le va muy bien. Aquí hay errores gaussianos, pero con diferentes varianzas, y finalmente los resultados promedio, y bueno, en general tiende a ir un poco mejor a nuestro algoritmo. Y luego lo probamos con una serie de benchmarks, de redes más realistas, digamos, más complejas. Y en general el algoritmo tiende a ir mejor. Entonces no me da ceros, pero en general tiene una distancia relativamente pequeña con el modelo correcto. Entonces es una forma de tratar de, dada este conjunto de modelos o esta clase que se marcó, tratar de determinar cuál es el modelo correcto. Y bueno, ahora esta otra segunda parte de lo que hemos estado trabajando recientemente es pues tratar de hacer intervenciones. Entonces, en algunas áreas, por ejemplo en robótica, pues hacen intervenciones, el robot hace acciones sobre el ambiente, está interviniendo. Entonces, lo que quisimos hacer aquí es combinar descubrimiento causal con aprendizaje por refuerzo, que se usa mucho en robótica y en otras áreas donde sí intervenimos, y tratar si podemos hacer ambas cosas a la vez, aprender una política en aprendizaje por refuerzo y aprender un modelo causal. Y la idea es que
Si tenemos un modelo causal, esto podría ayudarnos a aprender más rápido, porque el modelo causal le daría como cierto, digamos, conocimiento, cierto sentido común al de aprendizaje por refuerzo, para guiar un poco la búsqueda de la política. Y además, como estos modelos causales tienden a ser genéricos, es más fácil como transferirlo a dominios similares. Entonces, bueno, por si alguien no ha oído hablar de aprendizaje por refuerzo brevemente, lo que se tiene es un agente, por ejemplo, un robot, que toma ciertas acciones sobre el ambiente, recibe una recompensa y también el siguiente estado, y a través de prueba y error, lo que trata de aprender el agente es lo que se llama una política. Es decir, dado el estado, cuál es la mejor acción que debo hacer para maximizar mi recompensa futura. Entonces, por ejemplo, si queremos un robot que aprenda a navegar a una meta, y cuando llega a la meta le damos un premio, y cada movimiento le damos un pequeño castigo, al final el robot va a aprender pues, la ruta óptima para llegar a la meta. Sin embargo, en el aprendizaje por refuerzo tradicional, esto lo hace siendo una exploración a ciegas. O sea, trata todos los posibles movimientos y eso puede tomar mucho tiempo. Entonces, la idea, si tiene conocimiento causal, se podría reducir ese tiempo. Entonces, la pregunta que nos hemos trajo ¿es posible aprender a la vez una política de acción y un modelo causal? Y desarrollamos este algoritmo que le llamamos CAR, que es como aprendizaje por refuerzo que está consciente de causalidad, digamos, para tratar de aprender ambas cosas a la vez. Y aquí cambiamos un poquito la representación de estos modelos causales, se representan como redes bayesianas dinámicas, una por acción. Ahora veremos algún ejemplo. Entonces, este algoritmo básicamente combina estos tres aspectos. Entonces, mientras se está aprendiendo la política, va guardando experiencia, va guardando la acción que tuvo el estado anterior, la nueva acción, la recompensa. Y utiliza el modelo causal que ha aprendido para tratar de mejorar su estrategia de aprendizaje por refuerzo, o sea, tratar de aprender más rápidamente la política, y a la vez también cambia un poco cómo selecciona las acciones en aprendizaje por refuerzo para favorecer aprender el modelo causal. Porque aquí hay un poquito de contradicción o compromiso. Entonces, para aprender un modelo causal te conviene tener una más variedad de acciones, tener una distribución más amplia, pero a veces para aprender la política, una vez que empieza a aprender el agente, pues ya se va yendo por un caminito, digamos, y ya no explora más. Entonces aquí te conviene explorar más y aquí explotar más para aprender la política, ¿no? Y es este compromiso tradicional de aprendizaje por refuerzo de exploración y explotación que también se presenta en este caso. Y esto es un poquito gráficamente el algoritmo. Entonces, el algoritmo es un agente que está aprendiendo, en principio, una política, pero va guardando los datos de lo que va haciendo y va combinando estas tres partes, ¿no? Entonces, a veces está haciendo exploración para tratar de aprender un mejor modelo causal. En ocasiones está tratando de aprender la política, pero usando el modelo causal que tiene, aunque sea un modelo causal parcial. Y en ocasiones usa los datos que ya obtuvo para aprender el modelo causal. Y estas cosas se van como alternando, estas tres partes, y al final la idea es que tenga ambas cosas. Aprendió la política y aprendió el modelo causal. Y bueno, voy a mostrar un par de ejemplos, un plan de escenarios sencillos de prueba. Este es el caso, un caso muy sencillo. Supone que es un robot que va a llevar el café a alguien, y entonces
pues tiene que ir por el café, ir a donde está la persona y entregarle el café, pero también está lloviendo, entonces a veces tiene que tomar una sombrilla. Entonces aquí están los modelos causales dinámicos, como el ground truth, que le damos para poder comparar si lo que aprendió bien para las diferentes acciones, ¿no? Entonces, yo leo, pero bueno, es la acción de ir por el café, ir a donde está la persona, de darle el café y tomar la sombrilla. Es las 4 acciones posibles. Es un caso muy sencillo que hicimos inicialmente para probar la idea. Y estos son un poquito los resultados. Aquí arriba están los grafos de la recompensa obtenida, si usa conocimiento causal o si usa el Q-learning tradicional. Y bueno, no hay mucha diferencia en este caso, aunque la naranja, que es la que se usa el modelo causal, tiende como a subir un poco más rápidamente. Y por otro lado, esto es el aprendizaje de estos modelos causales, ¿no? De los 4 modelos que tiene, uno por acción. Y aquí, más bajo es mejor, ¿no? Quieres llegar a 0, y se ve que en general sí los aprende, ¿no? Estos son con diferentes factores de aprendizaje, rápido, normal y lento. Entonces, si tienes, por ejemplo, un factor de aprendizaje lento, quiere decir que exploras más, aprende más rápidamente el modelo causal, pero le cuesta más trabajo aprender la política. Y aquí un poco al inverso, ¿no? Aprende más rápido la política, pero le cuesta un poco más de trabajo. Hay un compromiso ahí, de acuerdo a ese es un hiperparámetro del algoritmo. Y luego lo probamos en un caso un poco más sencillo, es un problema clásico de aprendizaje por refuerzo, que tiene un taxi, que tiene que recoger a una persona en diferentes posibles locaciones, entonces tiene que aprender a encontrar a la persona y después llevarla al destino. Y aquí es un poco más grande el espacio de búsqueda, digamos, y se nota un poco más la diferencia. Entonces aquí tenemos, por un lado, aquí es el aprendizaje del modelo causal, con 2 diferentes también factores de aprendizaje, y aquí nos comparamos contra nuestro trabajo anterior. Como le comentaba a Rafael, esto acabamos de enviar una revista. Me decía, bueno, compárate con alguien, pero pues no hay nadie. Entonces, bueno, me comparo con mi trabajo anterior. Y bueno, pues se ve que sí mejora. Y estos son los resultados de aprender la política con 2 esquemas diferentes. Entonces aquí va alternando entre aprender el modelo causal y luego usarlo. Entonces, por eso tenemos esta cosa como escalera. Entonces, cuando lo está usando, aprende más rápido, pero cuando está queriendo aprender el modelo causal, baja. Aunque en general pues, tienden a ser mejores que los otros algoritmos. O la otra alternativa es, aprendo el modelo causal al principio, y ya después nada más lo uso. En este caso es mejor. El problema aquí es que a veces no sabes cuánto tiempo me va a tomar aprender el modelo causal. Aquí le tomó muy poco, pero un problema más complejo puede ser. Y ¿qué es mejor? Ahí todavía como una pregunta abierta. Y bueno, ya como la última parte, hablar un poco de algunas aplicaciones que hemos hecho con estos tipos de algoritmos. Una que estuvimos trabajando hace tiempo fue tratar de aprender la conectividad efectiva en el cerebro, que es una como conectividad causal, ¿no? Entonces, digamos, hay como 3 tipos de conectividad en el cerebro: la anatómica o la física, la funcional, que tienden a ser regiones del cerebro que se activan al mismo tiempo, y la conectividad efectiva, que es cuando una región se activa, eso produce que otra región se active. Entonces, podemos verlas como relaciones causales de activación de diferentes zonas del cerebro. Y esto lo hicimos con datos de
esta espectrografía infrarroja cercana, FNIRS, tomados de diferentes regiones del cerebro, que básicamente lo que hace esta técnica es que a través de luz, de un láser de muy baja intensidad, detecta la irrigación sanguínea, entonces más sangre hace mayor reflejo, y mayor irrigación sanguínea es como un indicador de mayor actividad en el cerebro. Indirectamente así ve la actividad. Y usamos unos datos que nos prestó gente del Imperial College sobre médicos, cirujanos, estaban simulando una actividad como de hacer nudos, y diferentes cirujanos con diferente experiencia, y tratamos de aprender un modelo causal para cada grupo, ¿no? O sea, cómo se activan las zonas del cerebro causalmente cuando está haciendo un cirujano esto. Y básicamente comparamos dos enfoques: un algoritmo de descubrimiento causal de la literatura, y la idea aquí nuestra fue incorporar conocimiento previo, que eso te puede ayudar también a delimitar, digamos, de toda este conjunto de equivalencia de Markov. Si tienes como conocimiento previo, pues puedes eliminar algunos modelos. Y el conocimiento previo que usamos fue lo que se llama el conectoma, es decir, cómo son las conexiones físicas del cerebro, que se conoce bastante. Y bueno, si no hay una conexión física directa, pues no puede haber una conexión causal directa entre dos regiones. Eso te limita un poco, y en base a eso comparamos los modelos aprendidos sin conocimiento previo con los modelos con conocimiento previo, y aquí en negrilla están algunas ligas que pudimos determinar que acá no estaban. Siguen siendo modelos parciales, no está todo determinado, pero se logró reducir, digamos, el conjunto de modelos. Otro trabajo que hemos estado haciendo recientemente en colaboración con gente del UNAM es tratar de aprender modelos causales sobre COVID, con los datos que se tienen de COVID, de lo que pasó en México, sobre todo para tratar de ver cuáles son las relaciones de causa-efecto entre diferentes factores como edad, género y sobre todo las comorbilidades con la probabilidad de hospitalización o muerte. Y analizamos dos estados: la Ciudad de México, pues, que es lo más grande, tenemos más datos, y Yucatán, porque fue un caso como especial, según aquí los expertos, tal vez porque está más aislado o por turistas o no, pero fue un poco diferente, incluso tuvieron una ola más que el resto del país. Y aquí hay unos ejemplos de algunos modelos que aprendimos modelos por diferentes olas, y aquí se ven algunas relaciones causales entre diferentes comorbilidades, hospitalización, muerte, y también es interesante que varían los modelos de acuerdo a la ola, ¿no? Entonces en rojo están los arcos que cambian con respecto al modelo base que tenemos aquí como la primera ola. Cambian de acuerdo a la ola del COVID. Eso lo hicimos también para Yucatán. Y luego hicimos un análisis por grupos de edad. Tomamos de base el grupo de 40 a 60 años, porque era el grupo con más datos, y comparamos contra los diferentes grupos de edad. También hay diferencias, y también hay algunas relaciones que cambian de un grupo a otro, ¿no? Cosas aquí claramente que se ven es, bueno, por ejemplo, el género, al menos en este grupo de edad sí tiene un impacto importante en la probabilidad de hospitalización, y claro que la hospitalización tiene un efecto importante sobre la probabilidad de muerte, ¿no? Y así hay varias otras cosas. Todavía estamos aquí analizando con los expertos qué tanto dicen estos modelos. Y este es el modelo para Yucatán, por grupos de edad. Aquí pasa algo interesante: como había muy pocos datos para
los grupos de menor de 20 años en Yucatán pues, no se obtiene ninguna relación. Y eso es algo en general de este algoritmo, ¿no? Mientras más datos, pues mejor. Y bueno, último ejemplo es este uso de modelos causales en robótica. Entonces, aquí la idea es, aquí todavía no estamos aprendiendo el modelo causal, pero sí dándole un modelo causal a un robot que lo ayude a aprender más rápidamente. Entonces, si le doy cierto conocimiento previo, pues tal vez pueda explorar más fácil, no haga, digamos, tonterías mientras está aprendiendo, un poco como aprendemos nosotros, ¿no? Usamos todo el conocimiento previo que tenemos para aprender una nueva tarea. Entonces, aquí tratamos de usar una representación continua, usamos esto de aprendizaje por refuerzo profundo e incorporamos conocimiento causal. Es una tarea de manipulación. Por ejemplo, si abro la pinza, cuando tengo un objeto, pues se va a caer el objeto. Si ya agarré el objeto, no tiene caso que lo esté soltando hasta que llegue a la meta, ¿no? Entonces tratamos de aprender esta tarea de pick and place con un brazo robótico. Y esto, si lo haces con aprendizaje tradicional, toma mucho tiempo, puede tomarte varios días que aprende el robot. Y incorporamos cierto conocimiento causal a un algoritmo de aprendizaje de refuerzo profundo, de Deep Deterministic Policy Gradient, y le incorporamos cierto conocimiento causal representado como una red bayesiana causal. Y esto es una parte del conocimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertas acciones que puede hacer, ciertos estados y efectos, ¿no? Entonces, si estoy sobre la posición del objeto y cierro el gripper, pues voy a causar que tome el objeto. Y si estoy en la meta y abro el gripper, pues voy a terminar la tarea, básicamente. Y aquí, pues sí, la diferencia es mucho más clara, ¿no? Entonces, aquí, después de más de 3 millones de pasos, pues el algoritmo base no lograba aprender, y el otro algoritmo, con coeficiente causal, pues sí ya había logrado aprender a realizar la tarea. Y bueno, tengo aquí un pequeño video en simulación, donde vemos que, o sea, puede tomar el objeto en cualquier lugar y llevarlo a la meta, y esto fue en base a aprendizaje completamente. Bueno, pues ya para concluir, que ya se me está acabando el tiempo, bueno, un poco estos modelos causales representan relaciones causa-efecto y pueden ayudarnos a predecir el efecto de intervenciones y contrafactuales. En particular, estas redes de relaciones causales pues tienen una representación clara y algoritmos para hacer inferencia causal y descubrimiento causal. Las técnicas tradicionales de aprendizaje en general obtienen modelos asociativos que pueden ser engañosos. Si aprendemos un modelo causal, tenemos un modelo más confiable, ¿no? Que nos puede ayudar a tomar decisiones. Podemos tratar de aprender modelos causales de observaciones bajo ciertas suposiciones o interactuando con el ambiente. Un modelo causal me ayuda a predecir el efecto de intervenciones sin la necesidad de hacer experimentos. Y esto es algo que está empezando a ser aplicado en algunas áreas, por ejemplo en áreas de mercadotecnia, ¿no? O de políticas públicas. Si yo tengo un modelo causal, puedo decir, bueno, esta campaña ¿qué efecto podría tener? Sin tener que hacer la campaña en la realidad. Como vimos, tener un conocimiento causal puede acelerar el aprendizaje. Y bueno, varios investigadores consideran que este va a ser un elemento importante para tener sistemas inteligentes, explicables y más robustos. Algo de nuestro trabajo actual, estamos queriendo ahora aprender
modelos causales de series de tiempo y aplicar estos datos de clima y de neuroimágenes, y también aprender modelos causales dinámicos para aplicarlos a neurorehabilitación. Aquí hay algunas referencias que fui mencionando durante la plática. Claro, trabajo con varios colegas y estudiantes, y algunas referencias si quieren adentrarse más en esto. Este libro de Book of Why es un libro de más tipo de divulgación bastante accesible, es un libro más técnico de Perl. Y bueno, también les tengo que anunciar mi libro, que tiene un par de capítulos sobre modelos causales. Y bueno, está ahí también mi correo, quiero luego escribir. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Luis Enrique? Muchas gracias por la charla. Tres preguntas. Una de ellas, en el aspecto computacional, ¿tuvieron algún desafío en los métodos que tuvieron que modificar algún algoritmo de optimización o la base de datos era muy grande y el manejo que tuvo que hacer con cuidado? Esa es una. La otra es, por ejemplo, en el caso del COVID, han llegado a conclusiones de que ese podría ser en una epidemia futura y indicios de... Uno puede saber que ahorita que pensar el ejemplo de la mercadotecnia, dice, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna conclusión así? Y la otra es, digamos, también de dónde en teoría están los modelos físicamente informados, en que una variable depende de otra a través de un modelo, que de alguna manera es un proceso causal. Si han explorado ese aspecto. Ok. Yo les contesto a lo mejor en orden inverso. De la última pregunta, sí, en eso no hemos trabajado, suena interesante, pero no hemos trabajado. No conozco. Sería interesante explorarlo. Sobre el COVID, creo que no ahorita tanto esto nos ayude a saber qué hacer en otra epidemia. Por un lado, tratar como entender un poco mejor. Y tal vez sí podría ayudar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, qué morbilidad. Digo, medio se sabe, pero esto puede ayudar un poco a afianzar ese conocimiento y decir, bueno, pues debo prestar atención más a este tipo de personas, que son las que tienen este tipo de comorbilidades y son las más propensas a ser afectadas, a hospitalizarse, etc., ¿no? Y sobre la primera pregunta, sí hay un reto en cuestión, por ejemplo, de la dimensión del modelo, del número de variables, y algunos algoritmos que hemos desarrollado pensando en tratar de extender esto a tener problemas más complejos, más grandes, ¿no? Entonces hablaba un poquito de este algoritmo FSX como FAST, creo que se llama Causal Inference, y es un algoritmo de ese tipo, ¿no? Porque el Causal Inference original era muy lento, y entonces no podías con modelos muy grandes, con problemas grandes, con muchas variables o muchos datos. Y este FSI es una mejora para tratar de afrontar problemas más complejos. Pero es un área pues realmente todavía mucho en investigación, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Doctor. Yo muchas gracias por tu plática, muy interesante. En parte ya me contestaste con el último ejemplo, el de robots. O sea, el primer problema que pusiste se ve muy difícil. O sea, las dos cosas de aprender el modelo y luego usarlo para sacar la política. Pero el segundo, donde ya tienes el modelo, es lo primero que se me ocurrió. O sea, si ha intentado eso, efectivamente mejora el aprendizaje. Y ahí la pregunta en concreto es, ¿qué tan más rápido lo hizo? Híjole, no tengo los números, pero sí fue mucho más rápido en este ejemplo. Órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud más rápido. Y algo interesante es que no lo presenté aquí, pero hemos hecho otros experimentos en que incluso con un modelo
parcial o hasta con cosas incorrectas. O sea, no tiene que ser el modelo perfecto para ayudar. Esa es la cuestión muy interesante. Son con modelos que estén parciales o que tengan algunos pedazos mal, ayuda a aprender más rápido. Hemos hecho experimentos con eso, no en robótica, en otros dominios, pero sí. Y eso nos dio esta idea de que se podía hacer simultáneamente, ¿no? Porque tú aprendes un poquito del modelo causal y ya eso te ayuda para acelerar el aprendizaje. Y luego, ya que tienes más datos, puedes ir mejorando el modelo causal y luego otra vez aprender la política, etc. Oye, si estudios de convergencia de eso, ¿saben si convergen? Sí debe converger porque aprendizaje por esfuerzo converge. Entonces estamos dándole como conocimiento adicional. Yo creo que se sigue manteniendo esto de que converge. Ahora, que podamos dar garantías teóricas de cuánto más rápido eso no. Suena difícil eso. Suena difícil. Ok. Oye, si son espacios continuos, Son de acciones espacios- y de controles. Sí. Eso lo hicimos con espacios continuos. Okay. Por eso el tradicional se tardaba muchísimo, porque Sí. un robot un brazo con 6 grados de libertad, así explorando a lo loco, tarda muchísimo en aprender. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna otra pregunta? sí. Bueno, yo quería preguntar algo relacionado al ejemplo que dio del chocolate relacionado al premio Nobel. Sí. Ok. En el caso de COVID, recuerdo que había muchas políticas públicas de que decían que la comorbilidad y que, por ejemplo, la obesidad estaba correlacionada, que había más riesgo de muerte, ¿no?, en COVID. Pero no sé si con esto podrían concluir más bien que hay hábitos que te llevan a ser obeso y puede ser que otras personas tengan esos mismos hábitos y no necesariamente estén obesas, y eso es más bien lo que afecta a que haya alto riesgo. Sí, es un buen punto. Creo que hay algo un poco en esos modelos. Te digo, estamos todavía analizándolos, pero sí, puede haber que no solamente obesidad te lleve a mayor riesgo, sino que tienes otros factores también. Eso indudablemente que sí puede pasar. Y hay otras cosas interesantes. Creo que fumar parecía que ayudaba, disminuía el riesgo, que era un poco raro. Y creo que, por ejemplo, más que, recuerdo un poco esos modelos, hay otras comorbilidades, más que obesidad o otras cosas que tienen mayor, creo que enfermedades renales, por ejemplo, esas tendrían a tener un peor impacto. Pero no será más bien porque hay como un efecto detrás de, por ejemplo, estas enfermedades renales que afecten directamente a la enfermedad de COVID. O sea, como que haya hábitos o algo que causa que hay una correlación con la enfermedad renal, pero la principal causa no es la enfermedad renal, sino lo que causa la enfermedad. Puede ser. Aquí el reto, y es como en todo lo que sea, es saber si no hay estos cofactores que no estás metiendo en el modelo. Entonces ahí o sea, no hemos probado con algoritmos esos que tratan de descubrir cofactores. Entonces puede haber cosas que no estás metiendo, variables que no estás considerando que producen eso, ¿no? Como decías. Pero eso es difícil saberlo, ¿no? Si no las tienes, ¿no? Se puede tratar de descubrir, ¿no? A eso no hemos llegado, ¿no? A considerar o sea, estos modelos ahorita consideran suficiencia causal. ¿Hay tiempo para una última pregunta? Hay dos. Le iba a preguntar, doctor, en estos algoritmos de aprendizaje reforzado, ¿puede considerar que los valores de Q también codifican un poco la causalidad, en el sentido de que es un obstáculo y recibe una recompensa, digamos, de -1? Entonces, dentro de la Q, cuando la red ya aprendió los valores, se puede considerar que está codificando también la causalidad, en el sentido de que se hace una inferencia y ya sabe que va a tener una recompensa negativa. Entonces, pues digamos, ahí está codificado el dato. Puede estar medio implícito, ¿no?
pero te toma mucho aprender eso. Aquí la idea es que si se lo das, ya lo sabe, pero ya no tiene que aprenderlo. Sí puede estar muy implícito en la función de valor, ¿no? Sí. Y algo que sí tenemos en los modelos es que también toman en cuenta la recompensa. O sea, el modelo causal incluye las variables de estado en el tiempo t, digamos, las variables de estado en el tiempo t más 1 y la recompensa en el tiempo t más 1. Aprendes en esos que aprendíamos el modelo causal, aprendes qué cosas te llevan a una alta recompensa, y esas las debes de tratar de hacer, qué cosas te llevan a una baja recompensa y esas las debes de evitar. Eso lo puedes aprender. Doctor Johan. Al inicio, ¿cómo se trabaja? Tú le explicaste estas conexiones y poder a esto. Esta aplica no solamente variables ciertas, pero en el caso continua es esta misma dinámica, digamos. Sí, es esencialmente lo mismo. Aquí hay más complicaciones que no entreno porque o sea, como presenté los algoritmos, supone que tienes información de todas las variables. Pero si tienes, por ejemplo, cofactores y no tienes la información de los cofactores, se vuelve complicada incluso la inferencia. Entonces hay como todo un trabajo de lo que le llaman o sea, como determinar condiciones bajo las cuales puedes hacer el razonamiento causal y cuando no. O sea, no siempre se puede hacer si no tienes datos de todas las variables. Y ese es otro problema interesante. No da tiempo de hablar de todo. Le agradecemos nuevamente al doctor Luis Enrique. Por participar en el seminario, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.